El poder de la honra. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, un versículo muy conocido que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante porque el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Es una carta muy personal, es la que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Tal vez está escribiendo su última carta desde un calabozo frío, una cueva en el suelo con paredes desnudas y un pequeño agujero en el techo donde seguramente le pasaban la comida. No había ventanas, solo una fría celda que debió ser incómoda, especialmente en la época del invierno. Pronto sería condenado y ejecutado por órdenes de ese desquiciado emperador llamado Nerón. Pablo presiente su muerte, y esta no es una simple carta, sino un llamado de urgencia de alguien que sabe que va en camino a la muerte. Timoteo, por otro lado, era un hombre muy valioso y dotado para el ministerio. Pablo le pide a él que vaya a la prisión para darle instrucciones muy específicas acerca de la plantación de las iglesias en Asia Menor. Pero parece tener evidentemente Timoteo una raíz de timidez. No le gustaba confrontar tal vez a la gente o antagonizar a las personas con una posición firme en ciertos asuntos. Tenía tal vez un amor con tendencia a ser un poco blando, algo que sin duda Pablo iba a trabajar en el joven pastor de Éfeso. Entre primera y segunda de Timoteo se encuentran por lo menos 25 versículos donde el apóstol Pablo anima a Timoteo a ser valiente y a no huir probablemente de la confrontación. Personajes como Fígelo y Hermógenes abandonaron a Pablo porque era un convicto y se avergonzaron de él y no querían que los asociaran con él. Por eso el apóstol Pablo, aquel hombre lleno de amor, anima a Timoteo, hijo de un padre griego, de una madre judía, el favorito de él, el hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol, su mejor pupilo, a que él pueda seguir adelante. Timoteo es mencionado por lo menos 6 veces en el libro de Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas y una vez por lo menos en el libro de Hebreos. Su cuadro familiar no fue una limitación nunca para que fuese instrumento del Señor. Su corta edad tampoco fue un justificatorio para ser comprometido. Y cuando el apóstol Pablo le escribe este versículo específico, él le dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y tal vez la cobardía tiene que ver con una falla en la actitud, con un modo de pensar débil o con una disposición mental que no era la más adecuada. Pero el apóstol le anima a que tiene que desarrollar realmente algo diferente, una actitud diferente por el legado de sus antepasados. Le recuerda prácticamente a su abuela Loida, a su madre Eunice, le recuerda que tiene que ser valiente porque Dios le ha dado dones y ese ministerio que fue colocado sobre él por la imposición de las manos, evidentemente a ese apela Pablo y le dice: aviva el fuego de donde Dios que está en ti. Y es que evidentemente el temor no viene de Dios. ¿De dónde viene el temor? El temor viene de una personalidad débil. El temor tal vez venga de una debilidad en la carne, o tal vez el temor venga de un ataque demoníaco. Pero Dios nos ha dado poder para vencer los obstáculos. Es lo primero que el apóstol Pablo le dice. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, o incluso otras versiones habla porque Dios no nos ha dado timidez, sino poder. ¿Para qué es el poder que Dios nos da? Número uno, el poder que Dios nos da es para vencer los obstáculos. El mismo poder también aparece en Romanos capítulo 1, versículo 16, hablando del poder del evangelio, del griego dunamis. Es un poder para desarrollar la obra, es un poder para proclamar su palabra, es un poder para representar su reino. Y en el versículo 8 del pasaje que estamos leyendo en cuestión, quiere decir eficacia. Ahora, el versículo continúa diciendo que Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado amor. ¿Para qué nos da amor? Porque el amor es la mayor motivación para el servicio. Fue el amor la mayor motivación de Dios para diseñar un plan de salvación. Por amor Jesús murió en la cruz.
Todo lo que tú y yo hagamos se debe hacer por amor, incluso amar a nuestros enemigos. Una difícil tarea, por cierto. Amar es lo que nos lleva a servir. La motivación nuestra no debe ser una posición ni una posesión, tampoco los reconocimientos. La mayor motivación nuestra para servir se llama amor. Y la tercera palabra que el apóstol Pablo dice, desglosando este versículo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino número 1 de poder, número 2 de amor y número 3 de dominio propio. El dominio propio es importante para poder enfocar nuestra vida, para tener una mente en calma, para depurarla, para limpiarla de aquellas cosas que no son agradables a Dios. El dominio propio tiene que ver entonces con autocontrol, con disciplina, con buen sentido, con sobriedad, con prudencia, con cordura y con muchas otras cosas que son importantes y que el apóstol Pablo le estaba recomendando a su discípulo Timoteo. Le estaba diciendo, enfócate estratégicamente en lo que Dios tiene para ti. Qué maravilloso versículo con grandes lecciones. Recuerda, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, número 1, para poder enfrentar los obstáculos. Te ha dado también amor para ser motivado al servicio y te ha dado dominio propio para enfocarte en la vida. Esos tres elementos son bien importantes para poder honrar a Dios. Recuerda que Timoteo significa el que honra a Dios, y la manera de honrar a Dios es llevando adelante una vida con estos 3 elementos y no siendo gobernados por los temores o por los miedos. Bendiciones.